Mis hermanos, voy camino a la misión a Panamá, una misión internacional. Que viva Cristo Rey. Hola, Carlos. ¿A dónde vamos? A la misión. ¿A dónde vamos? ¡A la misión! Tercer misterio de gozo, contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A raíz del pedido que nos hace la Iglesia, el arzobispo de venir a misionar estas islas, Archipiélago Las Perlas, así que vamos a estar acá 9 días predicando la palabra de Dios para ayudar a las personas a que se vayan al paraíso celestial. Amén. Amén. Voy a hablarles un poquito acerca de cuál es la Iglesia de Dios, que no es otra más que la Iglesia Católica, que fue fundada hace 2000 años y que todo se puede mostrar a través de las Sagradas Escrituras. Todo se puede mostrar. Toda la doctrina de la Santa Iglesia Católica se puede mostrar a través de la Sagrada Biblia. Jesucristo vino hace 2000 años y se fijó en un hombre que era Pedro, Simón Pedro, y él quiso fundar su iglesia sobre Pedro. Entonces dice Mateo 16, 18, dice, vamos a leerlo desde el 17. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Respondió una verdad o respondió mentiras Pedro? Respondió una verdad. Entonces, esto nos quiere decir de que Jesucristo va a fundar una iglesia sobre la verdad, y es esa verdad que dice Pedro, que confiesa Pedro. Dice así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre. Oiga, esto no proviene del hombre, esto no proviene de que un día yo me levanté y me dio por fundar una iglesia y entonces voy y la hago. No, esto, por eso Jesucristo lo dice acá, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es revelación de Dios. Y dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Juan 1:42
Jesucristo le cambia el nombre a Simón. Él se llamaba solo Simón y le dice, ahorita te llamarás Kefa, que quiere decir piedra, y le cambia ese nombre. ¿Por qué? Porque él le va a encomendar esta misión de ser piedra de cimiento. Entonces dice, sino mi Padre que está en los cielos, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir mi iglesia? Que es una sola. No hay miles y miles como vemos hoy en día. Hoy en día hay más de 60.000 sectas y solo hay una iglesia verdadera, solo hay una iglesia de Jesucristo, que fue hace 2000 años que la fundó. Entonces una de las características, como decía esta tarde yo, es que la iglesia por lo menos tiene que tener 2000 años. Entonces cuando vengan de otras congregaciones y les pregunten y les vengan a predicar un evangelio, ustedes díganle cuántos años tiene su iglesia. Y ellos no van a poder decirles que tengan más de 500 años. La que más tiene, que son los luteranos, tiene 500 años. Después de ahí vienen todas tienen menos de 500 años. Entonces ustedes les preguntan, nómbrame un solo pastor del año 1200, del año 1000, del año 1300, del año 900, del año 200, no van a ser capaces de nombrarlos porque no existían. En cambio, todo lo contrario con la Iglesia Católica. En el año en que ustedes pregunten si hubo un papa, en ese año va a haber un papa, le podemos decir el nombre del papa y qué hizo en su gobierno. Entonces, esta es una de las pruebas que nos dejan a nosotros firmes en que esta Iglesia Católica es la única verdadera, es la única verdadera. Y dice aquí, porque no solo se quedó ahí, sino que le dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia la van a atacar. No sé si han visto en Nicaragua lo que está ocurriendo, que están persiguiendo a los obispos, a los sacerdotes, y esto no solo pasa en este momento en Nicaragua, en todas partes del mundo la iglesia es perseguida. Pero dice que ni el poder del infierno prevalecerá contra ella. Aunque dentro de la iglesia haya gente mala, no va a ser vencida. Una vez un emperador le decía a un cardenal en Europa, yo dedicaré toda mi vida para que la iglesia católica sea destruida. Le dijo el cardenal, ni siquiera nosotros, que a veces siendo malos, hemos sido capaces de destruir la iglesia católica. Entonces es imposible porque Jesucristo así lo dijo. Ni el poder del infierno prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es algo que solo lo tiene la iglesia católica. Ni una, ni la otra, nadie más, ningún pastor. Solo el pastor universal de la iglesia, que es el Papa Francisco en este momento, sucesor de Pedro. Y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces vemos claramente cómo la iglesia es la que nos permite a nosotros poder llegar a entrar al reino de los cielos. Porque ¿para qué es una llave? Para abrir. Para poder, ¿y usted para qué abre? Para poder entrar. Entonces, esta iglesia es la única que tiene la verdad. Es la única que nos permite a nosotros la salvación. Y esto no lo digo yo. Lo dicen las Escrituras en Hechos 1:47, porque algunos hermanos que vienen a predicarnos evangelios diferentes, no es el evangelio de Cristo, es un evangelio diferente, nos dicen a nosotros es que la religión no salva, es que la iglesia no salva. Eso es mentira. Eso es mentira porque la Biblia dice todo lo contrario. Hechos 1:47, vamos a leerlo de verdad. Y eso que en la Biblia de ellos está más claro, las palabras son más precisas inclusive. Aunque a ellos le quitaron 7 libros de la Biblia, no es la misma Biblia porque le quitaron 7 libros. Todos los demás libros sí dicen lo mismo,
pero esos 7 libros se los han mutilado, y entre esos hay un libro que se llama Sabiduría. Ellos no pueden tener sabiduría de Dios, porque no la tienen en la Biblia tampoco, partiendo desde ahí. Entonces, Hechos 1:47 dice lo siguiente. Dice lo siguiente: alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba a la iglesia a los que cada día se iban salvando. Agregaba a la iglesia a los que habrían de salvarse. Es decir, que para usted lograr la salvación, primeramente debe estar unido a la iglesia verdadera, la única que tiene la verdad, la iglesia del Señor Jesucristo, la que fundó hace 2000 años. Entonces, tengamos en cuenta esto. Si quieren, se aprenden la cita Mateo 16:18, que es donde funda la iglesia, y es muy importante para que la tengamos y demos respuesta de nuestra fe. Amén. Amén. La Eucaristía no es un invento de los hombres ni de la iglesia, ni que un día alguien se despertó y le dieron ganas de inventarse esto, sino que fue el mismo Jesucristo el que lo instituyó. Entonces, en Lucas 22:19 dice así: tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Este es mi cuerpo. ¿Por qué les hago hincapié en ese este es? Porque hoy en día muchos nos enseñan de que eso es un simple símbolo, que no es de verdad, que Jesucristo se aparece tanto en el pan como en el vino, sino que es un símbolo. Pero no, él dice: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Entonces vemos que el pan es en la carne y el vino es la sangre. Por eso cada vez que nosotros comemos del pan o del vino o de los dos, estamos uniéndonos a Jesús íntimamente, porque estamos comiendo su cuerpo y su sangre. Ustedes dirán: pero ¿cómo es posible que uno pueda comer la carne y beber la sangre de Jesucristo? ¿Será eso posible? Esa misma pregunta le hicieron los judíos en aquella ocasión cuando Jesucristo les hablaba de esta verdad. Y vamos a ver lo que él responde. Pero vamos primero en el contexto a mostrarles de qué él venía hablando. Dice en Juan 6:54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Vemos nosotros la importancia de acercarnos a la Eucaristía y comerlo? ¿Vemos nosotros la importancia de, como le decía el hermano, estar en comunión con Dios para podernos acercar a comulgar? Vemos la importancia de que si no estamos casados, nos casemos para poder comulgar. De que si estamos en fornicación, dejemos la fornicación y nos confesemos y vamos a comulgar. Porque dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Todo esto tiene sentido solo por la resurrección. Entonces, si nosotros queremos resucitar con Jesucristo, debemos comer su carne y su sangre, verdaderamente. Y aquí lo dice y lo recalca claramente, dice en el 55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Él podía haber dicho: mi sangre es comida, mi carne es comida y mi sangre bebida, pero digo verdaderamente.
porque cada palabra es un detalle y él hace énfasis porque sabía que habían algunos que iban a negar esto. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Muchas veces nosotros o escuchamos a muchos, o nosotros mismos decimos, es que Dios está en mí, Dios está en mí, Dios está en mí. Pero entonces hay que preguntar, ¿usted sí comulga? ¿Usted sí está en comunión con Dios? Y eso se ve cuando nosotros comulgamos, porque ahí es donde Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Lo mismo que el Padre vive y me ha enviado. Entonces, dice aquí más adelante, que es la pregunta que yo les decía al principio que se hacían ellos. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle no eran extraños, eran de nosotros mismos, sus discípulos. Al oírle, muchos de sus discípulos al oírle le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿qué pensarán? Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Entonces, dentro de los discípulos, de los que lo siguen, de los que han sido católicos, de los que uno se los encuentra y dicen, es que yo era católico, pero dejé de creer en eso, dejé de creer que eso era de verdad. Dicen, hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía en principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue tan duro este mensaje cuando él les decía que tienen que comer su carne y su sangre, que muchos de los seguidores de él lo abandonaron y se fueron para que les enseñaran otras cosas. Pero Jesús coge y mira a los apóstoles. Cualquiera diría, cualquier líder que cuando está predicando esto y ve que no, yo me voy, yo a usted no le creo eso, se van una cantidad de gente, cualquiera dice, no, mentira, venga, eso no es así, cambiemos el tema. Pero Jesús coge y mira a los 12 y dice, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿También ustedes quieren irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces él no les cambió la verdad. Él lo que les dijo es, si ustedes se quieren ir, bien pueda, pero esta es la verdad. Jesucristo se hace presente en el altar por manos del sacerdote. Entonces, es una unión que tenemos que tener siempre en cuenta. El sacerdote con la Eucaristía están íntimamente ligados. ¿Por qué es el sacerdote? Por sus manos consagradas que permiten que Jesucristo se haga presente en el altar. Y entonces uno dice, pero es que los sacerdotes son pecadores, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y es que esto estaba así definido. Hebreos 5:1 nos lo va a decir. Nos va a decir que es un hombre escogido de entre nosotros. Que es un hombre escogido entre nosotros y que no debemos pensar en eso, sino que Dios lo hace así porque así lo quiere Él. Dice, todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él ofrece los dones de Dios y sacrificios por nuestros pecados, ofrece el único y verdadero sacrificio. Es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, por eso la confesión, porque cuando nosotros vamos y le decimos nuestras debilidades, Él nos comprende. ¿Por qué? Porque es uno de nosotros. Y a los extraviados, porque también Él se halla envuelto en flaqueza. Nosotros no podemos creer que ellos sean seres divinos. Ellos son hombres como nosotros, ellos también tienen sus debilidades
y así lo escogió Dios, envuelto en flaqueza, y a causa de la misma, para ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Él ofrece el sacrificio, el único y verdadero sacrificio, tanto por él como por ustedes, por el pueblo. Y la última cita, ¿de qué manera debemos nosotros como pueblo mirar a los sacerdotes? Está en Levíticos 16, 21, 8, perdón. A veces me olvidan. Levíticos 21, 8 dice de la siguiente manera. Levíticos 21:8 nos dice de qué manera nosotros, como cristianos, como pueblo que ellos nos guían, debemos mirar al sacerdote, si debemos, de qué manera lo tenemos que mirar. 21:8 dice de la siguiente manera. Dice, pues el sacerdote está consagrado a su Dios, lo considerarás como cosa santa, porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Al sacerdote debemos considerarlo santo, Entonces, el sacerdote, que es la persona que nos trae a nosotros a Jesús de Eucaristía, no lo podemos tomar como si fuera una persona cualquiera. Nosotros cuando vemos al sacerdote, es Cristo mismo que camina en medio de nosotros, porque ellos son los que nos traen a nosotros a Cristo y nos permiten a nosotros la comunión con Dios. Entonces siempre tengamos en cuenta, hay que tener suma reverencia hacia el sacerdote, porque ellos, como lo dice la palabra, tenemos que considerarlos santos entre nosotros, porque son Cristo mismo que camina en medio de nosotros y nos ayudan, nos acompañan y velan por nuestras almas. Entonces, tal como lo decía el hermano, la Eucaristía es supremamente importante porque es cuando nos encontramos con Él en el Calvario. En el Calvario, ahí nos hacemos nosotros presentes y podemos así estar en comunión con toda la iglesia, no solo la que está en este momento, sino de toda la historia. De esta manera. Amén. Amén. A ver, estamos aquí impresionados un poco en el pueblo porque el día de hoy ocurrió algo que para ellos, los habitantes del pueblo, es algo impresionante. Vemos una de las pruebas y es que esta mañana en el mar, justo en la orilla, que eso no suele ocurrir, ya ellos nos van a contar, empezaron a saltar una cantidad de pescados increíble y la gente se impresionó y empezaron a llegar todos, incluso los que no pescan. Ella, que no es pescadora, fue allá y eran tantos los peces que incluso les regalaban uno de este tamaño. Uno diría, pues si fueran poquitos, entonces no les regalarían uno de estos, sino uno más pequeñito. Pero miren el tamaño de este pescado que estaban regalando, porque eran impresionantes los pescados que se estaban viendo. Entonces, nos gustaría preguntarle aquí al hermano José, que justamente el día de ayer se hizo la primera comunión por gracia de Dios. Contarles también de que con el sacerdote estuvimos caminando todas estas tierras durante todos estos días, orando, haciendo el rosario, nos parábamos en las playas a orar, a rezar el rosario, y por gracia de Dios se vio esto que incluso a los habitantes de aquí les impresiona. Me gustaría, José, que nos contara un poquito si usted había llegado a ver esto, qué ocurrió. Había años que no se veían aquí, eso es un milagro de Dios por su venida de ustedes aquí, porque aquí nunca se había visto esto, hasta ustedes aquí, en la isla de Pedro González. ¿Cuántos años tiene usted, don José? Yo tengo 83 años. Y es el hombre más anciano del pueblo hoy día. También. ¿Y usted antes qué hacía? ¿Pescaba y todo? No, yo no pescaba, Usted yo es del campo. del campo. ¿Y nunca había llegado a ver esto?
como acá. Qué grandioso testimonio, la verdad. Eso es un milagro Nosotros, de ustedes que lo han traído aquí a esta isla. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. muchas gracias por contarnos este testimonio. Nosotros también estamos impresionados. La gente incluso estuvo grabando videos de lo que ocurría. Todo es para la gloria de Dios. Que viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Vamos aquí, ya nos estamos alejando de la isla. Gracias a Dios se pudo predicar el Evangelio, hubo grandes frutos, muchas bendiciones, se pudo fortalecer la fe de los hermanos, que era lo importante. Como en todas partes por acá hay mucho asedio protestante, también se les pudo predicar a ellos, porque el Evangelio es para toda criatura, incluidos ellos. Entonces, vamos contentos, ya vamos a pasar a la siguiente isla que se llama San Miguel. Sin duda va a ser un desafío mucho más grande porque es una isla más grande, hay zonas peligrosas, de pandillas y cosas de ese tipo. Entonces, vamos a un desafío más grande, mayor, pero muy contentos por todo lo que hemos vivido aquí, con esta gente que nos ha recibido de gran manera, con ese amor y con esa sed de escuchar la palabra de Dios. Que viva Cristo Rey.